capítulo 15, verso 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 27. Vamos a leer solo ese verso, todos a una sola voz. Amén. Amén. ¿Lo han encontrado todos? Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 27. Vamos a leerlos a una sola voz, a la una, a las dos y a las tres. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amén. Gritemos gloria a Dios. Vamos a entonar este cántico a modo de oración en esta noche. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice: vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Oh, 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 oh.
todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra Oiga, mucha canción, ¿cierto? Siéntese, tenga la amabilidad. Bueno, le voy informando que esta va a ser una de las canciones que vamos a entonar allí en nuestro campamento. Amén. El comité de alabanza está preparando unos cánticos que sé que serán de tremenda bendición para nosotros. Amén. Bueno, vamos a continuar. Yo les dije hace algunos sábados atrás que el Señor me había regalado un tema que no era solo para un culto, que el Señor me había dicho eso es para dos. Y bueno, el Señor me regaló la oportunidad de poderlo terminar. Amén. De alguna manera esos son los privilegios de estar en la directiva, ¿cierto? Bueno, gracias al Señor por esta oportunidad. Entonces vamos a predicar bajo el tema en la dimensión del Espíritu. Y habíamos entonces ese día tenido ese texto base que decía: y ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hablamos entonces que era una dimensión. Dijimos que la dimensión era el lugar en donde nos movíamos, y hacía referencia al lugar en donde la posición, la ubicación, el sentido en el que estamos. También hablamos esa oportunidad de que Dios también tiene una dimensión reservada para Él. Amén. Aunque Él nos puso en esta dimensión, Él no habita y no se rige por todo lo que nos rige a nosotros. Por ejemplo, Dios no está regido por el tiempo ni por el espacio, porque Él es eterno. O sea, Él no tiene ni principio ni fin. Él lo llena todo. Entonces Él no cabe en ningún lugar porque Él lo llena todo. Todo está delante de Él. Amén. Entonces hablamos también de que hay una dimensión a la cual Dios nos ha permitido entrar. Amén. Nos dijimos también que esa dimensión a la que fuimos añadidos cuando llegamos a la iglesia, en esa dimensión hay cosas que pertenecen netamente a la dimensión del Espíritu. Cosas como la oración. Hablamos de que la oración es una herramienta, es un medio que Dios ha instaurado para nosotros y que nos ha metido en la oración, en esta dimensión, en esta esfera. Por eso es que usted, no importa dónde lo haga, no importa en qué momento del día lo haga, no importa en qué manera o en qué situación lo haga, usted siempre, Dios lo puede escuchar. Amén. Por eso es que Dios te introdujo en la dimensión del Espíritu, para que cuando puedas acercarte a Él, lo hagas sin ningún impedimento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, a cualquier hora. Nosotros podemos entonces decir que aquí tenemos al alcalde o al gobernador, y para hablar con él sí o sí necesitamos una cita. Y ojo, tiene que ser en días hábiles, a cierto horario. Pero con el Dios que nosotros tenemos y nos gastamos, porque esto es mucha calidad de Dios, podemos acercarnos a Él en cualquier momento. Amén. No importa si llegaste en algún momento tarde a tu casa y te arrodillas a orar a las 12 de la noche, Él está ahí para escucharte, porque Él no se rige por la dimensión del tiempo. Amén. Hablamos también entonces que otra cosa que pertenece a la dimensión del Espíritu es la alabanza, los cánticos. Y que los cánticos, ¿se acuerdan que les dije que están solamente reservados para los hijos de Dios? ¿Recuerdan que les conté una anécdota diciéndole que ni los ángeles cantan? ¿Se acuerda?
que solamente los hijos de Dios tienen ese derecho reservado. Amén. También algo que pertenece a la dimensión del Espíritu es la palabra de Dios. Amén, porque cuando esto se lee, y es una frase de pronto que ya le hemos escuchado, pero cuando esto se lee, es el único libro que cuando se lee, el autor está presente ahí con usted. Amén, entonces eso pertenece a la dimensión del Espíritu. Y el Espíritu Santo también pertenece a esa dimensión. Y hablamos de que el hablar en lenguas y el ser bautizados con el Espíritu Santo es algo que no es natural, que no tiene ninguna manera en que nosotros podamos forzar el Espíritu Santo para que entre a nuestras vidas. La Biblia nos narra una historia en que un hombre, cuando fueron a predicar el evangelio a la tierra de Samaria, la Biblia nos narra de que había un hombre que hacía artimañas y artilugios, y el hombre tenía convencida a mucha gente, y toda la gente decía: eso es el poder de Dios, pero no lo era. Cuando conocieron la palabra que por allá estaba predicando Esteban, estaba predicando en la tierra de Samaria, la gente se convertía por las grandes señales que acompañaban a Esteban, porque la palabra iba acompañada de señales y de prodigios, y la gente se convertía al Señor. Escucharon entonces Pedro y Juan que el evangelio estaba siendo predicado en Samaria y que mucha gente se estaba convirtiendo, pero ojo, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan descendieron a tierra de Samaria y empezaron a hablar y a predicar el evangelio, y les imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces aquel hombre que estaba se quedó fascinado. ¿Cómo es posible que una persona cualquiera hable en lenguas, de unas lenguas que nadie entiende? Yo también quiero ese poder. Y Simón dijo: dame a mí también ese poder. Yo les ofrezco plata, yo les ofrezco dinero, yo doy todo lo que sea para que ese poder también repose sobre mí. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: ¿sabe qué? Su dinero perezca contigo, porque esto no depende de nada de nosotros, esto depende es de Dios. Y cuando Dios decide que va a tocar nuestras vidas con su Espíritu Santo, mi hermano y amigo, en esta noche, déjeme decirle que eso es algo, una experiencia maravillosa, que rompe las leyes de lo natural, que rompe las leyes por las que estamos regidos, y de un momento a otro nuestro cuerpo empieza a sentir algo tan glorioso que no lo podemos explicar, que no lo podemos contener. No podemos contenerlo. En estos días hablaba con una jovencita y me decía: uy, Seba, ¿sabe qué? Yo en la semana del joven, yo hacía años que no hablaba en lenguas. Y ese momento para mí fue tan glorioso que ella no pensó en nada más, sino en ese momento. Era su momento. Era su momento, era su espacio. Y ahí en el lugar en donde ella se estaba, Dios le hablaba cosas a ella que ella quizás no entendía, pero su espíritu era redarguido a través del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, se me viene una palabra a la mente en esta noche, vino para convencer al mundo. El Espíritu Santo es algo que Dios nos ha dado para defendernos. Son unas armas, es una investidura especial. Que en esta noche, mis hermanos y mis amigos, déjeme decirle que anhelar esa investidura es algo muy glorioso, porque aquel que quiere la presencia de Dios, mi Señor es tan bueno que dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces el Espíritu Santo es algo que uno debe pedir. Es algo que uno debe pedir. Que en su oración esté: Señor, lléneme del Espíritu Santo, lléneme. Yo les he contado muchas veces, pero lo voy a volver a contar. Mi experiencia personal de recibir el Espíritu Santo, hermano, se lo digo sinceramente. Dios tuvo a su voluntad llenarme, pero yo ese día llegué convencido de que iba a recibir el Espíritu Santo. Siempre me hacía en las bancas de atrás, siempre. Y ese día dije: Señor, hoy voy a hacer algo diferente. Y me senté en la primera banca. Ese día estaba predicando mi cuñado, hermano, y yo empecé todo el culto. Estaba con una sensación, hermano, en mis manos. Yo tenía un temblor, yo no sabía qué estaba pasando. Mi cuerpo se estaba adentrando a la dimensión del Espíritu. Eso es lo que estaba pasando. De un momento a otro
Yo caí en las primeras escaleras, rendido a los pies del Señor, y un fuego literalmente, porque la primera experiencia, mis hermanos, yo se los digo de corazón, de verdad, créame, la primera experiencia, y yo sé que todos podemos testificar aquí, la primera vez que usted sintió el bautismo del Espíritu Santo, a ver, levanten la mano los que han hablado en nuevas lenguas, levanten la mano, amén. Los que han recibido esa investidura, la primera vez que lo sintieron un fuego en alguna parte. En alguna parte. Usted, hermano, es así. Cuando yo hablé en lenguas por primera vez, yo sentí un fuego que me recorrió la espalda y hablé y pronuncié una palabra que yo no entendí. Y yo creí que eso era emoción. Y me equivoqué y yo le dije: Señor, no, qué pena con usted. Yo emocionándome y hablando cosas que me enredaba la lengua. Perdóneme, Señor. ¿Sabe qué hice ahí? Contristar al Espíritu. Y dejé de hablar esas palabras. Sin embargo, en ese momento yo estaba en la iglesia en Kennedy. Había un arrume de sillas cuando terminó el culto. Y así como está ese niño allá sentadito, así sentado en una pila de sillas, empecé yo solo a cantar: Espíritu de Dios llena mi vida como fuego que tardó, como lluvia. Es una canción muy bonita que dice como la brisa, decía. Y hermano, yo empecé a hablar en un idioma que no entendía. Y le di libertad al Espíritu. Y hermanos, duré casi 4 horas hablando en lenguas. Llegué a mi casa y me tuve que encerrar en el cuarto para que mi mamá no me viera, porque donde mi mamá me escuchara hablando así, me tildaba de loco. Porque es que el Espíritu Santo pertenece a una dimensión extraña, a una dimensión que no todo el mundo puede disfrutar, pero a la cual Dios nos ha introducido y a la cual quiere que tú disfrutes. Él nos ha introducido a esa dimensión. Él nos ha llamado a ese lugar reservado. Entonces hablamos de que el Espíritu Santo pertenecía a esa dimensión. Pero ahora vamos a hablar de las cosas no que pertenecen a esa dimensión, porque eso es un derecho. Cuando usted llega a la iglesia, usted empieza a orar, a escuchar la palabra, usted empieza a alabar a Dios, y en algún momento va a recibir el Espíritu Santo. Pero yo quiero llevarlo un poquito más allá, a un lugar reservado. Vea, se lo digo, solo hay una frase en los negocios que es muy conocida, y dice: este negocio es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para este negocio. La dimensión del Espíritu está para todo el mundo, pero no todo el mundo está para la dimensión del Espíritu. Porque la dimensión del Espíritu está reservada para los que lo buscan de veras, así como decía mi hermano, cuando hay adoradores reales, porque Él busca a esos adoradores. Y es un derecho que usted tiene, pero solamente lo puedes adquirir si lo deseas y si lo quieres. Dios no te va a obligar, ni te va a llegar y te va a meter ahí en la dimensión del Espíritu. No es así. Entonces vamos a hablar de las cosas que pasan en la dimensión del Espíritu. Una de las cosas que pasa en la dimensión del Espíritu, y nos vamos a basar allá en 1 Corintios capítulo 12, donde nos habla el apóstol Pablo. Él nos empieza a hablar ahí de los dones del Espíritu, de los dones espirituales, en el capítulo 12. Y en el verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces vamos a hablar de la diversidad de dones. Hay uno en la diversidad de dones. Yo sé, mis hermanos, que en esta noche vamos a tratar de hacerlo muy desglosadito. Quizás esto sea más una enseñanza, pero es algo que Dios puso en mi corazón para irnos preparando a lo que vamos a vivenciar. Amén. Entonces, uno de los dones del Espíritu Santo, donde hay diversidad de dones, es el don de profecía. Podemos evidenciar el don de profecía en Lucas capítulo 3, verso 16 al 18. El don profético, mis hermanos, se manifiesta en el Nuevo Testamento de 3 maneras. Primero, en hablar en lenguas. Y a veces creemos que el hablar en lenguas es todo lo que tiene el Espíritu Santo, y no es así. Otra cosa que se manifiesta en la dimensión del Espíritu es la interpretación de lenguas. A mí no me ha tocado todavía, nunca me ha tocado, pero me cuentan que hacía años en los cultos pentecostales había un hermano hablando en lenguas y había otra persona que interpretaba esas lenguas. Hermano, yo quiero volver a ver eso. Yo quiero volver a escuchar eso.
Amén. Amén. Cantaban en lenguas. Gente que estaban en un cántico y entraban en la presencia del Señor y seguían cantando en otras lenguas, y entraba a la iglesia en bendición. Amén. ¿Cierto que sí? Hermano, yo quisiera volver a ver esas cosas. Yo quisiera volver a ver a eso, pero en ese instante necesitamos es adentrarnos en la dimensión del Espíritu. Y hay otra manifestación que está: hablar en lenguas, interpretación de lenguas, y la tercera es la profecía. Y la profecía es hablar por inspiración del Espíritu Santo en la lengua materna. Y aquí todos los domingos y los jueves tenemos un profeta de Dios. Alabanzas a Jesús, que dice lo que el Espíritu le dice que le diga a la iglesia. A veces, mis hermanos, menospreciamos tanto la palabra que nos salimos en medio del culto, y yo mismo lo he hecho. Y nada más, hermanos, se lo digo de corazón, por favor, empecemos a respetar más la palabra, empecemos a respetarla más, empecemos a amar más la palabra, que es el hecho de que Dios se digne a hablar conmigo. Eso es muy grande. De que Dios se digne a tomar a un siervo o a una mujer para hablarme a mi corazón y decirme lo que estoy pasando. Eso es un hecho muy grande de parte de Dios. Y eso es profecía. Por eso, hermano, si usted anhela predicar, si usted desea predicar, adéntrese en la dimensión del Espíritu, porque usted lo que va a empezar al predicar es a profetizarle a la iglesia. Amén. Porque hay predicaciones que no producen nada, pero cuando una predicación es direccionada por el Espíritu Santo, va, produce y vuelve a Dios. Va y hace lo que Dios quiere y vuelve a Él. Va y siembra uno y al 100 por uno, porque la palabra inspirada por el Espíritu Santo redarguye y convence. Redarguye y convence. Segundo don de la diversidad de dones. Alabanzas a Jesús. El don de hablar en lenguas es un milagro operado por el Espíritu Santo usando nuestras cuerdas vocales, y tiene 3 manifestaciones al recibir el Espíritu Santo. El que habla lenguas no a los hombres sino a Dios, para traer un mensaje a la iglesia por medio de la interpretación de lenguas. Lo hablamos ahorita. Muchas veces nosotros no entendemos. ¿Cuánto les ha pasado que han estado en un momento hablando en lenguas y ustedes, a pesar de que no entiendan nada, ustedes solo hacen sino llorar y llorar? Es porque el Espíritu Santo se ha adentrado a tu vida y está hablando, tu espíritu está hablando con el de Dios. La Biblia dice: ¿qué habremos de pedir? ¿Qué habremos de pedir nosotros? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo clama con gemidos indecibles. Hay cosas que usted no le puede decir a Dios, pero que al momento de hablar en lengua su corazón se las confiesa a Él. Hermano, la dimensión del Espíritu es algo tan glorioso, es algo tan hermoso, es algo tan grande, que mis hermanos, yo les insto a que por favor disfrutemos de lo que está puesto para nosotros. Esto no está puesto nada más sino para los hijos. Hay gente, mis hermanos, que se queda con las migajas, así como como le dijo el Señor. Las migajas, como le dijo esa mujer al Señor: Señor, es más, yo me puedo alimentar de las migajas que caen de la mesa porque yo no soy hija. Pero el pan está reservado para los hijos. La porción mayor está reservada para nosotros. La porción mayor está reservada para mí. Y yo puedo pedirle a Dios. Yo le puedo pedir, porque Él es mi Padre y el pan está reservado para mí. Hermano, basta ya de conformarnos con cosas pequeñas. Oiga, pero es que las cosas pequeñas de Dios son más grandes que los hombres. Pero hay cosas de Dios que, hermano, ojalá usted pudiese disfrutar por algún momento las cosas que Dios quiere hacer con nosotros.
Y tercer don de la diversidad de dones que habla ahí el capítulo 1, el capítulo 12 del libro de Corintios, los dones de sanidad. Hay gente, yo he escuchado también que hay gente que tiene don de sanidad. Yo lo he escuchado. El asunto con estas cosas, mis hermanos, es que cuando alguien está en esa dimensión corre peligro, porque roza con el fanatismo. Porque imagínense donde el hermano, digamos que el hermano Daniel tiene don de sanidad. Amén, puede ser. Y entonces la gente empieza a decir: oiga, vayan donde el hermano Daniel, que ese hermano tiene unas manos para orar por la gente y se sanan. Yo creo que mi hermano Daniel, hermano, si uno no está, yo por ejemplo, en el caso donde lo tuviera, yo me empezaba a inflar de pronto, ¿cierto? No, traigan los enfermos, traigan los paralíticos al culto, que voy a tocar el piano yo. Entonces por eso es que en la dimensión del Espíritu lo primero que Dios hace es humillarnos, para que entendamos que lo que pasa en la dimensión del Espíritu solo le pertenece a Él. Pero yo quisiera también don de sanidad, ¿por qué no? Amén. Amén. Vea, la hermana Gloria me contó una vez que ella fue testigo de una sanidad, y nada más y nada menos que el hermano Orbeiner Mida estaba en ese culto, ¿cierto, mi hermana Gloria? Este testimonio no me pertenece, pero me impacta mucho, porque que trajeran un paralítico a un culto y que el pastor que estaba predicando se levantara y le dijera: en el nombre de Jesús, levántese, y ese paralítico se levantara. Hermana Gloria, ¿sí o no que eso salía la gente a las calles a decir que se levantó un paralítico? Eso me gustaría volverlo a vivir a mí. Me gustaría volverlo a vivir. Me gustaría volver, hermanos. Vea, esta iglesia debería estar llena de enfermos. Debería estar llena, hermano, de gente necesitada de un milagro. Porque es que aquí en esta iglesia es donde pertenece lo que Dios quiere hacer. Tú eres llamado a ser usado por Dios para grandes cosas. Que vengan los enfermos, que vengan los paralíticos, que vengan los necesitados. Que aquí tenemos mucho Dios en esta iglesia. Que aquí tenemos a Dios en esta iglesia. Que vengan los endemoniados, que vengan, que aquí van a ser libertados en el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 12 verso 5 dice: hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay una palabra muy bonita que es la palabra de sabiduría. Es un don del Espíritu. Hemos hablado de hablar en lenguas, de interpretar lenguas y don de sanidad, ¿cierto que sí? Ahora vamos a entrar a hablar de la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría, hermano Sebastián? La palabra de sabiduría es la revelación del propósito de Dios en relación con personas, y va ligado a la palabra de ciencia y al discernimiento de espíritus. ¿Usted ha escuchado alguna vez, o se lo han dicho a usted: oiga, hermano, Dios tiene grandes propósitos para usted? Y es como si la gente pudiera ver el futuro de uno, porque dice: tiene grandes propósitos contigo. Y esa frase, aunque muchas veces sí es inspirada por el Espíritu Santo, a veces la hemos relegado a tan poco. Ah, sí, mi hermano, gracias. Pero ahí, mis hermanos, está operando la palabra de sabiduría. ¿Cómo podemos evidenciar la palabra de sabiduría en la Biblia? En una ocasión, en el libro de Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, verso 10. Hermano, yo le voy a ir dando rápido para poder alcanzar a terminarla, pero bueno, vamos a darle. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 8, verso 10. Nos narra una historia preciosa. Preciosa. Recuerden entonces que la palabra de sabiduría es la revelación del propósito de Dios con relación con personas, en relación con las personas. Resulta que en una ocasión el rey de Siria se enfermó. El rey de Siria se enfermó. Y entonces el rey de Siria envió a el lugar
al encuentro de un varón de Dios, porque uno de sus criados le dijo: ¿sabe qué? Hay un hombre que tiene un don especial de parte del Señor de los ejércitos. Vamos donde él a ver qué puede hacer. Y entonces el rey le dijo: ¿sabe qué? Conjunte unos regalitos y lléveselos y pregúntele si yo voy a sanar. Entonces llegó aquel hombre donde el profeta Eliseo y le dijo: profeta, traigo a ti todos estos bienes, todos estos presentes, todos estos regalos de parte de mi rey. Amén. Y entonces le pregunta, y el rey le manda, aparte de traerle todos estos regalos, le manda a preguntar que si él va a sanarse, que si él se va a sanar. Palabra de sabiduría, porque si el profeta decía se va a sanar, es porque se va a sanar. Entonces la gente creía esa palabra de sabiduría. Pero mis hermanos, lo más tremendo que pasó ahí, era que aquel hombre llegó donde el profeta, y el profeta se quedó mirándolo y le dijo: ciertamente tu rey sanará, ciertamente, puede que sane. Y se quedó mirándolo fijamente al rostro por un largo tiempo. Dice la Biblia que lo miró hasta que su rostro se avergonzó, hasta que se ruborizó, y empezó a llorar el profeta. Empezó a llorar el profeta y dijo a aquel hombre: mi rey, mi señor, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te pasa, mi señor? Y el profeta le dijo: ¿sabes qué es lo que pasa? Porque he visto más allá y he visto lo que vas a hacer, que vas a abrir el vientre de tus mujeres, que vas a profanar el templo, que vas a matar a los ancianos, que vas a hacer una cantidad de cosas. Tú lo vas a hacer. Palabra de sabiduría, porque el Señor le estaba mostrando el propósito de una persona. Se lo estaba mostrando antes de que pasara, antes de que sucediera. Y aquel hombre le dijo: Señor, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Quién soy yo para poder hacer eso? Y el profeta le dijo: ¿sabe quién es usted? Usted va a llegar al reino. Usted va a llegar al reino. Usted va a ser rey. Y aquel hombre se llegó. ¿Y sabe qué le dijo al rey que le había mandado la razón? Le dijo: no, usted va a sanar. Usted va a sanarse. Y en la noche llegó con un pañuelo y lo mató, y se convirtió en rey. No se extrañe, mis hermanos, cuando en el Espíritu Dios le dé la oportunidad de usted lograr visualizar el propósito de Dios con una persona. A veces Dios puede decirle a alguien: oiga, Dios tiene un propósito muy grande con usted. Yo he visto propósitos muy grandes en personas de esta congregación, los he visto, créame que sí. Por el Espíritu los he visto. He tenido la oportunidad de decírselo algunas veces, pero en el nombre de Jesús de Nazaret yo les ruego, mis hermanos, a que nos adentremos a la dimensión del Espíritu, para que no solo sea el pastor, para que no solo sea la hermana Gloria, sino que podamos la iglesia ser investida de ese poder para lograr dimensionar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Busquemos el reino, busquemos la dimensión del Espíritu. Palabra de ciencia. Esta palabra me encanta. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural por el Espíritu de acontecimientos que están en la mente de Dios. ¿Ustedes recuerdan una historia en la que en algún momento estaba sitiado un pueblo? ¿Lo recuerdan? Y que sitiaron que estaban en pelea el pueblo de Israel con los sirios. Estaban en guerra. Y cada vez que los sirios iban a atacar al pueblo del Señor, el profeta le decía: ¿sabe qué? Muévanse de ahí, que vienen los sirios y nos van a coger. Y llegaban los sirios y el lugar vacío. Se movía el pueblo de Israel para otro lugar y el profeta le decía: muévanse de ahí, que ya vienen los sirios. Y se iban para otro lugar, hasta que el rey sirio dijo: no, pero ¿quién es dentro? Citó a toda su gente y les dijo: venga, ¿cómo así? Aquí yo tengo a alguien que está infiltrado. Alguien le está yendo a decir al pueblo del Señor, al pueblo de Jehová, al pueblo de Israel, ¿dónde vamos a ir a atacarlos? Y uno de los criados le dijo: ¿sabe qué, mi señor? Es que ellos tienen de su parte a Jehová de los ejércitos. Y ¿sabe qué lo que pasa? Que ese Señor, ese Dios, le revela a su siervo lo que tú hablas en tu recámara más secreta. Y se lo declara y se lo cuenta.
lo que usted habla ahí. El hombre dijo: no, esto hay que solucionarlo. Y se fue y sitiaron a Israel, al pueblo. Lo sitiaron. Cuando salió el criado de Eliseo, se paró al frente del campamento y miró un ejército enorme en contra de ellos, listos para matarlos a todos. Y salió aquel hombre donde el profeta: profeta, mire todo este ejército que nos está persiguiendo, nos van a acabar, nos superan en número, nos superan en toda situación. ¿Qué vamos a hacer, profeta? Y el profeta le dijo: tranquilo, por la palabra de ciencia, le dijo: tranquilo, que más son los que están con nosotros. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Entonces Eliseo oró y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí un monte que estaba lleno de gente de a caballo, en carros de fuego, que lo superaba en gran número. Mis hermanos, que Dios nos abra los ojos, que Dios nos quite el velo para poder dimensionar lo que Dios quiere hacer. Donde Dios nos revelara los ojos espirituales, en este momento pudiéramos ver cosas muy grandes, pero no estamos quizás preparados. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, vaya al campamento, empieza a prepararse para lo que Dios quiere hacer, porque Él le va a mostrar algo sobrenatural, algo que pertenece a la dimensión del Espíritu, algo que solo está reservado para los que lo buscan de veras, algo que está reservado para los hijos, para ti, para mí. Está reservado algo muy grande. Está reservado algo muy grande. Y yo creo que bueno, vamos a dejarlo así. Voy a hablarles de uno adicional, que es el discernimiento de espíritus. Es un don dado a la iglesia por el Espíritu para que se pueda detectar, oiga bien, la presencia y la naturaleza de espíritus inmundos, dándonos el conocimiento para tratar con esos poderes y traer liberación a quienes están atados por ellos. ¿Usted ha notado, no ha notado que de un tiempo para acá aquí están viniendo un poco de gente con situaciones de ataduras del infierno, que se nos presentan en medio de los cultos? Una experiencia muy tremenda, mis hermanos. Yo esto se lo digo porque es real y porque a mí me ha pasado. Llegué el día de la Santa Cena a la dominical. Llegué un poquito retrasado, llegué como faltando 20 para las 10. Cuando llegué había alguien ahí arrodillado al frente de la Santa Cena. Inmediatamente el Espíritu me dijo: ese hombre no es de Dios. Hermano, usted me podrá decir cualquier cosa, pero la dimensión del Espíritu es una locura. Yo llegué y descargué a mi hija y descargué a mi esposa y me vine para donde él y me le hice al lado. Cuando él se paró, yo lo ayudé a parar y me quedé mirándole el rostro y supe que el enemigo estaba en él. Supe de una. Lo acompañé hasta la puerta y empezó el hombre a distraer, a hacer cosas raras. Vea cómo opera el discernimiento de espíritus. Aquí estaba nuestro hermano Alex dirigiendo en esa dominical, y el hermano dijo: hermano, aquí hay algo que no es de Dios. Y mire lo que hace el discernimiento, que es que muestra para que la iglesia pueda entrar en liberación. Y sí, había un ambiente pesado, pero el hermano Alex, por el discernimiento, porque eso es discernimiento, dijo: hermano, vamos a invocar el nombre de Jesús y vamos a decir: hay poder en el nombre de Jesús. Y ¿sabe qué? Cuando él estaba haciendo eso, yo estaba orando en la banca y le estaba diciendo al Señor: Señor, muéstralo, Señor, revélalo, avergüénzalo. Y el hermano y la iglesia empezó a decir: hay poder en el nombre de Jesús. Y sin necesidad de nada, sin necesidad de traerlo al altar, ese hombre se puso en pie y se vino. Y el discernimiento de espíritu le dijo al pastor: ¿sabe qué? Dejen lo que es un espíritu distractor, hermano. Yo me las oigo todas. Discernimiento de espíritus.
Es lo que Dios nos enseña para operar, para tratar con las fuerzas del enemigo, para saber qué hacer en el momento preciso. Hermano, a veces usted ha sentido una pesadez en su casa. Necesitamos discernimiento para saber qué es lo que está pasando, para entrar a nuestra casa y saber qué es lo que están dando allí. Amén. Porque el Espíritu Santo trae liberación a la iglesia. Le voy a contar algo para terminar. Cosas que pertenecen a la dimensión del Espíritu es creer que Dios puede operar un milagro. Esta tarde, mis hermanos, pues ahorita me estaba gozando en la alabanza, porque la Biblia dice que uno pasa del lamento al baile, y es cierto. Yo ahora en la tarde, lo que decía mi hermano era guiado por el Señor, porque él decía: hermano, adoremos al Señor y hagamos esto como si fuera la última vez. Uno no sabe cuándo va a ser la última vez. Esta mañana me desperté muy contento con mi hija. La iba a ir a operar. Le iban a hacer una operación en las amígdalas y en las adenoides para que ella dejara de enfermarse, porque mi niña se enferma constantemente. Y estábamos orando al Señor y el Señor direccionó todo. Y de un momento a otro, lo que estaba como para junio del año entrante salió en 2 meses. Y yo sentía que era de Dios esa operación, porque yo estuve en ayuno pidiéndole a Dios la sanidad de mi hija, y no pasaba, así como milagro instantáneo, no pasaba. Entonces yo entendía: Señor, tú quieres que la operemos y vamos a operarla, tú guía todo. Y si hay algún impedimento ese día, que no la operen. Entonces, mis hermanos, lo levantamos contentos. Mi niña contenta, ya no sabía qué le iba a pasar, no sabía qué le iban a hacer. Se vistió: papá, vamos a ir donde el médico que me va a revisar la nariz. Y yo: sí, mi amor, vamos a ir donde el médico que te va a revisar la nariz. Vamos. Llegamos, la niña: papá, tengo hambre. Eran las 12 del día y estaba en ayuno. Papá, tengo hambre. Yo: mi amor, tranquila, que la doctora dice que te necesita sin comer. La niña, inocente de todo, no sabía qué iba a pasar con ella. La adentramos, le quité la ropita, le quité la ropa interior. Digo: papá, no me la quites. ¿Por qué me vas a quitar así? Y yo le dije: no, mi amor, tranquila, que la doctora te necesita así. La inocencia de los niños. Yo llegué y la tapé con la batica y la llevé. Me decía: papá, tengo frío. Y yo le decía: mi amor, tranquila, ya después vamos a la casa, a estar en la casa y vamos a estar abrigaditos. Y la niña ahí tranquilita, no sabía qué le iba a pasar. Cuando entramos al quirófano, me dejaron entrar con ella. Ella la acosté en la camita y ella empezó a mirar las cosas muy extrañas. Ella dijo: algo me van a hacer. Y empezó a alterarse, empezó a llorar. Hermano, yo esto se lo digo porque lo he vivido, porque la dimensión del Espíritu me permite cosas muy gloriosas. Mi niña tenía una tos que normalmente ella tiene, y la doctora no la quería operar. Sin embargo, tuvieron una junta ahí entre el anestesiólogo y la pediatra y dijeron: no, hágale, operémosla. Pero hermano, yo tenía temor, se lo digo, yo tenía temor. Cuando la niña empieza a alterarse, me dicen: papá, abrácela, que le vamos a colocar la caretica para que ella se duerma. Hermano, yo la empecé a abrazar. Vea lo que la dimensión del Espíritu te da fe. Yo empecé a abrazarla y yo decía: hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe qué diría esa médica? Este man, ¿qué está diciendo? Pero a los que pertenecemos a la dimensión sabemos que ese nombre tiene poder. Sabemos que ese nombre es algo muy grande. Sabemos que ese nombre es algo muy glorioso. Sabemos que ese nombre es lo más grande que nos ha podido pasar en la vida. Yo decía: hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Y la niña se quedó dormidita.
me dijeron, papá, me dijo la doctora, papá, rece por nosotros, me dijo la doctora, rece por mí, rece por la niña, que todo va a salir muy bien. Hermano, yo salí con susto, se lo cuento. Me dejaron por allá en la sala de espera, separado de mi esposa, separado de ella. Hermano, yo estaba hasta preparando este mensaje, dándole una leidita, cuando, como faltando 10 para las 2 de la tarde, allá la entraron al quirófano a la 1. Faltando 10 para las 2 de la tarde salió la doctora y me dijo, papá, su niña está sangrando mucho y su niña tuvo un broncoespasmo. Para los que tenemos algún conocimiento en salud, eso es algo muy grave, muy, muy grave. Es algo letal, es algo letal. Cuando esa señora me dijo eso, mis hermanos, a mí se me desgarró el alma, se me desgarró. Se me desgarró el alma. Y me tuve que arrodillar en medio de toda la gente. Y me arrodillé en una silla, pasaban los médicos alrededor, las enfermeras. Porque el Espíritu Santo nos dice que podemos hacer cosas que otros no hacen. Y yo me arrodillé en ese hospital y yo dije, hay poder en el nombre de Jesús. Yo lo dije. Y empecé desesperado, corriendo para un lado y para el otro, diciendo, hay poder en el nombre de Jesús. Y nada que salían, y nada que salían, nada que venían donde me a darme ningún informe. Me metía por allá en la ventana y nada, y nada, y nada. Esa doctora me dijo, papá, es muy grave lo que está pasando, es muy grave. Llamé a mi suegra, llamé a mi esposa, llamé a Yendi y le dije, ayúdeme a orar, que la niña está pasando por algo muy horrible. Mi niña estaba bien antes de yo llevarla. Y saber que estaba ya corriendo peligro me mataba a mí por dentro. Pero cuando Dios me decía que Él estaba conmigo como poderoso gigante, entonces yo recobraba la fe y decía, sí, Señor, tú me lo prometiste y tú guardarás en perfecta paz a los que en ti perseveran. Por eso, mis hermanos, en esta noche tenemos mucho Dios en esta iglesia. No te preocupes, Él tiene cuidado de nosotros. No te preocupes, Él tiene cuidado de ti. Pertenecemos a la dimensión del Espíritu. Eso es lo que pasa. A los 20 minutos salió la doctora. Papá, la niña tiene incapacidad por 15 días. Papá, la niña me le vas a dar esta droguita, ten cuidado. Pero ella salió, me dijo, casi no la despego de la máquina de respiración. Mi niña con 5 años conectada a un tubo, mis hermanos conectados a un tubo, y no era capaz de despegarse de ahí porque un broncoespasmo es que sus pulmones se contraen y no entra la respiración. Y haber salido de ese momento y me estaban entregando el alta, váyase para la casa, dele gelatinita, cuídenla mucho, evite que le dé tos. Ay, mis hermanos, esto es mucho Dios el que tenemos nosotros. Esto es mucho Dios el que tenemos nosotros. A ver, yo quiero invitar a alguien en esta noche que quiera acudir donde el Dios milagroso y poderoso, que quiera venir a este altar donde Dios que hace milagros, que venga aquí, hermano, y se postre delante del Señor y hable con Él y le pida algo de su presencia y hable con Él y le diga, Señor, úsame con poder, úsame. Esa canción es del Espíritu, Dani. Porque cuando yo estaba allá, en ese momento, me puse a escuchar esa canción. Señor, yo no puedo ver qué estás haciendo en ese quirófano, no soy capaz de verlo, pero sé que tú estás en ese quirófano y estás dirigiendo esas manos. Por eso, aunque no puedas ver lo que Dios está haciendo, pidámosle a Dios que nos abra los ojos del Espíritu para poder mirar, y miremos que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra.
Que se abran los ojos del Espíritu a alguien. Que se le abran los ojos del Espíritu a alguien. Que se le abran los ojos del Espíritu a alguien. Reciba algún don del Espíritu en esta noche. Hermano, ¿usted cree que llorar es algo que pertenece a la dimensión del Espíritu? ¿Cómo llorar ante un Dios que no conozco? ¿Cómo llorar ante un Dios que no veo? ¿Cómo llorar ante un Dios que se hace de pronto ajeno para mí? ¿Cómo puedo yo llorar ante ese Dios? Pues déjeme decirle que ese Dios se deja sentir. Y como el viento, aunque no lo vemos, lo sentimos. Y en esta noche el viento de Dios, el soplo del Espíritu está con nosotros. Está con nosotros. Eso, mírelo. Escúchelo, es que está. Es que Él está. Eso es lo que pasa en la dimensión del Espíritu. Que la gente llora, que la gente se convierte, que la gente que viene como visita se va como un hermano por la fe. Hoy podemos reclamar algo de parte del reino. Hoy podemos reclamar algo del reino de Dios. Esto es lo que Dios tiene reservado para nosotros. Una dimensión gloriosa donde pasan cosas inimaginables, donde pasan cosas que nadie puede comprender. Pero los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano, estoy pasando por un problema muy grande. Mi hermano, estoy pasando por una necesidad muy grande. Adéntrate a la dimensión del Espíritu y conocerás el propósito de tu prueba. Conocerás el propósito de tu enfermedad. Conocerás el propósito de tu angustia. Siento por el Espíritu decir: ay, hermano, ¿por qué me fallaron? ¿Por qué me rompieron el corazón? ¿Por qué mi esposo me hizo esta situación? Ay, hermano, pues déjeme decirle, hermano, hermana, que hermano, lo que Dios quiere es que entiendas que no dependemos del hombre, que el hombre falla, que el hombre se equivoca, que el hombre erra, pero tenemos un Dios que no falla, un Dios infalible, un Dios inmutable, un Dios poderoso, un Dios que te ama con amor. Fallaron, sí, pero estaba Dios en el asunto. Aunque parecía que no, sí estaba Dios en el asunto. Sí se había metido Él en el asunto. Te sentías solo, te sentías sola, sí, pero adéntrate en la dimensión del Espíritu. Entenderás que no estás solo, entenderás que Él estaba contigo, entenderás que te sustentaba con su mano poderosa. No sigas sufriendo solo. No sigas sufriendo solo. No sigas sufriendo solo. No sigas ahí cabizbajo. No sigas ahí cabizbajo. Él puede cambiar tu lamento en baile. Lo que estaba como prueba terminará en bendición. Lo que estaba como angustia terminará en gloria. Lo que estaba como lamento va a terminar en baile. Lo que estaba como lloro terminará en alegría. Lo que estaba como lágrimas terminará en hablar en lenguas por el Espíritu. Así es que opera el Espíritu. Así es que opera el Espíritu Santo. Así. La dimensión del Espíritu. La dimensión del Espíritu. La dimensión del Espíritu. En la dimensión del Espíritu hay perdón. En la dimensión del Espíritu hay ayuda. Reclame que usted es un hijo. No se conforme con las migajas, no. Reclame el pan de los hijos, reclámelo. Coma el pan, coma el pan. El que comiere de este pan no tendrá hambre jamás. Coma del pan de la palabra, coma del pan de los hijos, coma del pan de los hijos. Coma del pan de los hijos, coma del pan de los hijos. No se conforme con las migajas. No se conforme con las migajas. Reciba del pan en esta noche. Reciba del pan de Dios.
En el nombre de Jesús voy a orar. Voy a orar y seguidamente entonaremos esta canción. Esa canción vamos a entonar. Y vamos a empezarla así. No importa todo lo que cueste, porque tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra. Señor Jesucristo de Nazaret, en esta noche, Señor, he predicado esta palabra. Ahora entiendo por qué querías este culto. Ahora entiendo por qué propiciaste este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te ruego a ti para que abran los ojos de la iglesia en Gaitán y para que puedan ver por el Espíritu lo que tú quieres hacer con ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, quiero pedirte para que repartas un don del Espíritu. Quiero pedirte para que visites a alguien con la señal de orar en otras lenguas. Quiero pedirte para que traigas perdón a alguien en esta noche. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y lo declaramos en su santo y bendito nombre. Y por eso decimos amén. Así es. Amén, amén. Amén, amén, amén. No importa. No importa. No importa. Tu presencia vale mucho más. Reclame, reclame, reclame. Una y otra vez. No importa todo lo que Reclame, reclame del reino, reclame, reclame del reino, reclame, reclame sus hijos, reclame. contigo una y otra vez. No importa, todo lo que no importa, no importa. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra Eso, que broten lágrimas, que broten lágrimas, que tu espíritu le diga a Dios. Vale mucho más. Llora, 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 llora en la presencia, llora en la presencia, llora en la presencia, llora en la presencia, quebrántate en la presencia. Una y otra y otra y otra En la presencia, estás en la presencia. Disfrútala, disfrútala. Tu amado te visitó, tu amado, tu amado, tu amado, tu amado. Una y otra y otra y otra vez. Una y otra y otra y otra vez. Mi amado. Tu amado. Mi amado, Tu amado. yo soy la Mírala, mírala. Llegaste a la casa, llegaste a la casa. Dígale, Señor, quédese aquí conmigo, quédese, no se me vaya, no se me vaya, no se me vaya, Señor. Y todo lo que El Espíritu, el Espíritu, para el Espíritu. ti. Adéntrese. Mi amado, Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado. mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Eres hijo. Cantas Yo soy hijo, yo soy hijo. en la adversidad. Eres hijo. Hasta que huyas. Eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo de Dios. Ya